de lo más orgulloso vitalmente que estoy es que me viene innato. No hay nada que me lo haya creado, porque mis primeras palabras fueron coche y tractor. Los coches se diseñaban para que alguien se comprase ese coche, le pareciera buenísimo y lo tuviera 10 años o mucho tiempo. Y ahora lo importante es el renting y el leasing. Lo de autoconducción autónoma obviamente tienen que ser más resistentes por si se la hostian. ¿Y qué gente, por ejemplo, ha habido, si se puede decir, algún cliente así? Pues por ejemplo, bueno, para un anuncio de una sesión de fotos de Gucci conseguí un Ferrari 328, para la portada de Camela un Bel Air del 56, para Cruz Cafune un Nissan Skyline y un Nissan Skyline 4 puertas. ¿Qué porcentaje de beneficio puedes tener tú ahí? Bueno, esas son cosas más privadas entre los socios, pero... Bienvenidos un día más a Trippers Podcast. ¿Cómo estáis? Y como podéis ver, ¿Qué tal? ¿Dónde estamos hoy, tío? estamos en un sitio diferente. ¿Dónde me has traído? En un auténtico trip. Yo la verdad que estoy muy contento de estar aquí, es mi segunda vez. Ah, tú ya la conocías, ¿no? Yo estaba aquí, sí. Has hecho trampas, y la verdad es que me encanta porque me parece un sitio súper original. Hoy tenemos con nosotros a Héctor Álvarez, Muy buenas, ¿qué tal? dueño de este sitio, que ahora hablaremos un poquito de este estudio, y fundador de If You Like Cars, que es una marca, bueno, un movimiento más bien automovilístico que crea comunidad, crea eventos, restauración, y la última creación ha sido Autopia, que para los que no lo sepan, que yo estuve este año, Autopia es el mayor evento de coches que se hace en este país, bueno, en Madrid 100%, en este país casi seguro también. Es una pasada, yo está este año, hay miles y miles de coches, no sé cuántas, la cantidad exacta no la sé. Bueno, ¿Llega a los 1000? No, miles no, hay 680 Bueno, y cientos. 100 motos o así. Bueno, o pero sea, porque- cerquita de los 1000. Sí, Que si no habéis estado, yo lo recomiendo que vayáis el próximo año, la verdad es que es una pasada. Y nada, Héctor, muchísimas gracias por venir. Estoy muy emocionado de este episodio, yo creo que va a ser muy chulo. A vosotros. Y oye, primera pregunta, ¿cómo coño acabaste aquí, tío? pues porque quería el coche en el salón, básicamente. Básicamente, Me ¿no? encanta, clickbait. O sea, yo siempre he tenido claro, bueno, de siempre que me han gustado los coches desde que nací literalmente, pero desde que conseguí el Alfa, el coche es un elemento que tiene que estar cerca de mí. Bueno, el Y- Alfa es este Alfa Romeo, que es del año 68. 68. Luego allá en Espectacular. producción ponemos un buen clip del coche para que lo veáis Sí, en edición, sí. pero está muy Ah, es guapo, espectacular. muy guapo. ¿Y por qué es este coche en especial? ¿Qué pasa con él? A ver, porque yo buscaba en cierto momento mi primer coche. Y había hecho un proyecto y tal, y tenía algo así de pasta y eso, y quería mi primer coche. Y siempre intento que las primeras cosas sean buenas. O sea, siempre he conseguido como primeras cosas que han estado bastante bien. Por ejemplo, mi primer coche de prensa fue una AMG GTS. Hostias. No está Bien, mal, ¿no? no está mal. Joder. O la primera ilustración que hice, pues salió muy bien. O la primera vez que me fui de casa y me fui a otro sitio que no era como este, era un bajo, una antigua tintorería, pero cabía el coche dentro, estaba a pie de calle. Entonces, bueno, esas primeras veces son importantes. Y en el caso del coche, es mi primer coche y el que voy a tener toda mi vida, porque obviamente empezar por esto, hay gente que lo que querría es tener este coche o uno similar y tardan tiempo en conseguirlo, y en mi caso, para mí es lo más importante y lo voy a tener siempre. Yo al principio pensaba en un M3 E30 o un Alfa Giulia GT, básicamente un coche de 4 cilindros o 6 máximo, algo que no fuese muy caro de mantener, que no tuviese unas ruedas muy grandes, frenos muy grandes, una carrocería, un coche que no fuese muy raro, que sonase bien, tracción trasera, manual, motor delantero. Y entonces, bueno, este se cruzó. Yo siempre había tenido en mente uno estrecho, pero de repente había anunciado este con carrocería tipo GT-AM. Y dijiste, este es mío. Y mío. con las barras y con todo, que era un coche de rallies, y flipé. Y entonces, perfecto. Porque ¿Cuándo lo es que compraste este? hace 2015. Y la cosa es, esto es años 60, Italia, que eso es la perfección, que si lo piensas,
no hay un competidor de este coche, porque es un coche coupé, tracción trasera, manual, etcétera, con una carrocería que es como un mini Ferrari 250 GT, el tipo de techo, el tipo de curvatura del parabrisas, etcétera. O sea, en su época era como un M4 y por encima ya había pues Maserati y Ferrari. No es como ahora que hay 8 escalones diferentes. Claro. Entonces esto era el coche, el deportivo de la época. Lo siguiente ya era de muy, muy rico. Y el competidor de este era el 911 2.0. No era un Ferrari, era un 911 2.0 que estaba ahí en medio. Era un coche que había 6 cilindros, tampoco una potencia mucho mayor, eran 25 o 30 caballos más que este, y era contra el que corría en la época, porque el BMW 2002 o el 1600 llegó un poco después. Pero más tarde, sí. O sea, que tú, por Entonces- ejemplo, BMWs y Alfas, por lo que estás comentando, son tu marca favorita. BMW me gusta mucho, pero lo del M3 E30 era porque era un coche racional. Ah, vale. Vale. Pero si tú Racional, dirías coupé. cuál es tu marca favorita de coches, Es imposible. No, hay que elegir. dime tres marcas que digas. Claro, 3 marcas se pueden decir, Vale, pero si no es imposible. Igual que un coche es imposible. Es como como, elegir ¿cuál a- es el sitio más bonito del mundo? ¿O Es cuál imposible. es tu favorito? 3 marcas. A ver, Alfa es que tiene una historia muy grande, muy grande. Que hay gente que no se entera, hay gente que piensa que un Alfa es un coche de los 80 que se rompía o que tal. Es mentira. O sea, es mucho antes. Alfa podría ser una de ellas. Ferrari, obviamente. Y es que, claro, McLaren porque mi favorito es el F1, pero Ok. en realidad como marca, más allá del McLaren F1 y tal, tampoco me vuelve loco. Hostia, ¿y Entonces dentro de podría Ferrari? ser Porsche, yo creo. Dentro de Ferrari, ¿cuál es tu favorito? ¿Tu modelo favorito? Pues podría ser 250 GT Short Wheelbase Cochazo. o el Lusso, ahí hay un tal. A ver, el GTO me gusta mucho, pero me encanta, pero a lo mejor prefiero el otro. Y el Ferrari 355, Hostia. manual, sin duda. Bien, buen gusto, ¿eh? Y el Maranello, el 550 Maranello Ese es no le la tengo- perfección. No sé exactamente cómo es. Es un tío- Sí, no es, sé es el que es un tampoco. gran turismo, motor delantero V12. Ah, vale. El último, Ferrari clásico, antes del 599 GTB. Que ya sería más moderno y ya Sí, que iríamos más. ya entramos en el tipo barcas grandes, muy anchos, muy aparatosos. El Maranello sigue siendo un coche estrecho y pequeño. O sea, Claro. tú lo ves en comparación con un Ferrari actual y es casi como un Z4. Sí. Entonces, esa es la perfección y ese lo diseñó un profesor mío de Pininfarina. Claro, igual porque el para que la 355. gente lo entienda, ahora que lo acabas de comentar, es importante. Claro, la gente te está viendo que sabes un montón de coches, que vives con coches, que yo creo que en Madrid, personas como tú que vivan en este tipo de estudio con coches en el garaje, salón de casa, habrá muy pocas. Porque tú, ¿cómo empezaste en el mundo de los coches? O sea, ¿tú estudiaste algo relacionado con los coches? ¿De dónde te viene esta ilusión por la industria automovilística? A ver, de lo más orgulloso vitalmente que estoy es que me viene innato. No hay nada que me lo haya creado, porque mis primeras palabras fueron coche y tractor, aparte de mamá y papá. Entonces, ¿En serio? yo estaba desde el minuto 1, algo vi y estaba obseso por los coches y cosas con ruedas. Y no sabía casi hablar, pero sabía las marcas de los coches que había visto en anuncios, no sé, una obsesión. Y luego dibujando siempre, jugando tanto en la alfombra con los coches que se me torció la espalda y todo. O sea, el médico de repente dijo, "Oye, este niño tiene la espalda torcida, tal, ¿y por qué puede ser?". Y es que estaba todo el día jugando en la alfombra. Hostia. Y bueno, y siempre dibujando coches en clase, tal. Tampoco era un alumno muy bueno, o sea, matemáticas cero, o sea, casi todo mal. Menos cosas más de creación, ¿no? Y bueno, y al final, como estudié en el liceo italiano, pues fui a estudiar a Italia, a Turín, que es Pero la fuiste a base. estudiar el liceo italiano. Yo también estuve también. ahí. ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿En serio? Pero tú tienes, yo tengo 33, tú Yo tienes... del 97. Claro, es que ahí yo Hostia, ya me pero había tú ido. estuviste claro. ahí, qué Claro, casualidad, no lo estuviste sabía ahí. eso, Sí. no lo sabía. El Desde mítico los liceo italiano, ¿eh? Desde los 4 años hasta los 16. Yo desde los Entonces, 6 hasta los 16. Coincidisteis seguro. Coincidimos. 100%. Tú cuando estabas en media, yo estaba en elementary. Cuando Sí. tú estabas en liceo, yo estaba en media.
No, un poco más. ¿Tú acabaste Yo cuarta soy del liceo? 89. ¿Tú acabaste cuarta liceo? Sí. O sea, te Yo graduaste. Sí, yo me fui con 16. Ah, no, no ¿Y tú acabaste. entraste con? Claro, ¿Con 7 no, 8? Yo con 6 años. Ah, pues sí, pues coincidisteis un par de años. Sí, un par. Pues claro, entonces me fui a Italia, que es el centro del diseño de siempre old school total, y me fui a Turín y estudié allí 3 años diseño de coches. Y después en Inglaterra, 15 meses, un máster de diseño de coches. Y, y bueno, pero el diseño puro, ni ingeniería ni nada, porque Hostia, pero ¿cómo es eso? O sea, la Universidad de Diseño de Coches, ¿qué hacéis ahí, tío? es dibujar, 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 sketching, saber cómo está compuesto un coche, eh, tema de Photoshop, de conceptos, de cómo desarrollar un proyecto, todo lo que es el estilo de un coche y por qué, el porqué de un coche, desde la inspiración, es un objeto industrial, es diseño industrial. Lo que pasa es que el automóvil es el objeto industrial más complejo. Si quitamos el avión, que obviamente es ingeniería pura y dura, y diseño poco. Pero como objeto industrial, el coche es lo más complejo, el que más piezas tiene, el que la producción es más difícil. Y entonces un diseñador de coches es capaz de diseñar todo. Porque tú a un diseñador industrial de interiores o tú le dices de diseñar un coche y siempre las perspectivas son muy difíciles y es muy posible que le salga mal. Pero tú, sin embargo, a un diseñador de coches le dices, diseñame un interior de una casa o una mesa o cualquier tipo de objeto y puede, porque en un coche tienes que diseñar desde el interior de los faros, los relojes, el interior de las pantallas, un asiento, que es muy chungo, bueno, una moto, que también es un objeto complejo. Entonces, bueno, no sé por qué he llegado hasta aquí, pero vamos, que... No, pero eso No, es sí, lo que también. básicamente hacéis cuando estudiáis diseño Sí, de se coches. sobre todo es dibujo, dibujo, dibujo. El problema es que en España, como no existe la industria de los coches, el diseño que se enseña es un poquito de marketing, un poquito de física, un poquito de química, un poquito de boceto, un poquito de Photoshop. Y entonces salen... Pero es que he sido profesor 3 años en una universidad de diseño. Y me quemó porque yo venía de algo old school, que es, tú tienes una idea, tú eres diseñador, tienes una idea, yo ahora mismo te arranco un cacho de revista, te doy un boli y te digo, enséñame tu idea. Y tú, si eres un diseñador, coges y haces un sketch en perspectiva, varios vistas, y me dices, así lo quiero. Pero si tú me dices, no, es que a mí me gusta más el 3D, es que no, ¿sabes? Si siempre es que. Y un diseñador para mí es un diseñador de toda la vida, de dibujar, de utilizar Photoshop y después de crear con las manos maquetas, etcétera. Y los diseñadores de España, que estudian en España, son de conceptos y estudio de mercado y no sé qué. Ya que Entonces, se ha perdido un poquito la pureza, ¿no?, del diseño, ¿no? sí, aquí en España nunca la ha habido. En realidad yo hice mi tesis o proyecto final del máster sobre la recuperación del orgullo español en el mundo de la automoción, que todo viene de haber tenido una marca como Hispano-Suiza y Pegaso y que se esfumaran y al final haber acabado solo con SEAT, que en realidad es una derivación de Fiat. Entonces hablaba de una recuperación a través de un prototipo de un coche para presentar en un concurso de elegancia y tal, y recuperar una marca como Pegaso. Y en esa tesis hice todo un estudio de lo que es el diseño español y la imagen que tiene la gente de lo que es diseño español. Y tristemente no existe. Claro. La gente puede pensar, hombre, sí, tenemos a Gaudí y diversos artistas, pero al final son individuales. Picasso es su rollo, Dalí es su rollo, Gaudí, su rollo total. O sea, son todo genios individuales, pero tú piensas en diseño americano y te vienen 100.000 ideas. Un traje italiano, tal, un traje inglés, un diseño y te viene. Pero ¿qué pasa? En la época de la máxima explosión del marketing y del diseño, que eran años, empezaron en los años 40 con el tipo de carteles de diseño gráfico, etcétera, y luego años 50 ya con el diseño y la explosión de las marcas, todo eso estaba pasando en Europa y nosotros estábamos cerrados. Entonces los diseñadores se iban a Italia. Hay muchos objetos famosos
ceniceros mega famosos, sillas, etcétera, que son italianos, pero están diseñados por españoles. Y todo eso también lo puedes ver simplemente en el supermercado de Inglaterra, que cuál es el aceite más bueno, más guay, el que todo el mundo quiere comprar. El que tiene la banderita italiana. Y el de Sainsbury's lo giras y pone Made in Spain. Pero el aceite español es el mejor porque son los mayores productores y nosotros le vendemos aceite a Italia. Entonces, bueno, el proyecto Es eso. final iba un poco de... Bueno, de eso. quizás también es verdad que a nivel de diseño español sí que se podría considerar, si pensamos en un diseño español, pues llevado un poco a la influencia flamenca, al torero, cuando vas a la feria de Sevilla, todos los trajes esos. Porque Claro. ahora, por ejemplo, yo que estoy bastante metido en la moda, una top marca francesa, que es una de las mejores ahora, precisamente acaban de hacer una colección inspirado en diseño y estética española, ibérica, y han hecho una colección flamenca espectacular, pero claramente en coches y en diseño global sí que estábamos muy a la cola. A mí me gustaría que contases un poco, cuando estás en esa universidad de diseño de coches, al principio, ¿qué se os enseña? O sea, ¿cuáles son las primeras clases? Por ejemplo, si un profesor te enseña diseñar un coche, los primeros pasos, ¿cuáles son? Básicamente hacer círculos. Hacer círculos, 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 líneas, líneas, ¿Círculos líneas. perfectos o qué? A ver, lo que hay que controlar siempre, la gente cree que dibujar bien es hacer una raya a la primera. Y es al revés, es prácticamente dibujar casi invisible. Tú, cuando ves un diseñador que está haciendo un boceto, ves que pasa muchas veces por el mismo sitio, porque casi no está tocando, él simplemente está como marcando líneas de construcción. Entonces, lo que te enseñan es a no apretar, a hacer muchas curvas, círculos, elipses, porque el coche, en cuanto empiezas a dibujar, lo primero que haces son las ruedas. Las puedes hacer en perspectiva o rectas. Entonces, lo importante es círculos, 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 y cuando ya tienes un control de hacer círculos y líneas, ya puedes empezar a tirar. Y bueno, luego está en el tema de las perspectivas y todo esto. Entrando un poco en el proceso de creación del diseño del coche, ¿cuáles serían los pasos? O sea, se empieza primero por las ruedas, como has dicho, y luego por dónde se va. ¿Cuál sería un paso a paso para diseñar A un ver, coche? Primero hay lo que se dice un briefing. Qué tipo de coche es, qué medidas tiene, etcétera. Dónde está el motor, etcétera. Después hay una conceptualización, que puede ser una cosa súper artística, pues nos vamos a inspirar en los tiburones porque son hidrodinámicos y no sé cuánto y tal. O puede ser una cosa súper mega racionalista, que es, tiene que servir para que entre en una calle estrecha y quepa lo máximo posible. Entonces ahí no hay ni inspiración de naturaleza ni nada. A menos que diga, o puede ser una nuez porque es muy dura. O sea, hay o racionalismo o pura imaginación e inspiración. Y una vez que has hecho un brainstorming, etcétera, y tienes el concepto preciso, entonces empiezas a dibujar. Puedes empezar a dibujar el frontal de un coche cogiendo la cara de un león o una hoja o simplemente decir, pues lo que me salga. Y empiezas a dibujar lo que te salga. Y eso lo vas transformando hacia lo que quieres o desde la cara del león lo vas racionalizando un poco. Y bueno, ahí vas básicamente haciendo y definiendo hasta que llegas a lo que realmente te gusta. Pero claro, el problema es que cuando yo daba clase, estaban acostumbrados a hacer un morro, un lateral, un culo. Bueno, esto hablando de que yo introduje el tema del diseño de coches, porque no hacían ahí. Y entonces hacían un frontal, un lateral, una parte posterior y otra de otra vista y tal. Y como que ya decían, vale, ¿y ahora qué? Y es como, no, ahora qué no. Tienes que hacer 10 frontales, 10 laterales, tal, para elegir y ir eligiendo y ir rehaciendo y diseñando. Pero aquí como que lo querían como todo muy rápido. ¿Cuánto se puede tardar en diseñar un coche? Pues depende, puede ser un mes o 4. Depende también del proceso de, hay que hacerlo, por ejemplo, imagínate, ahora somos un centro de diseño, nos viene no sé qué marca y nos dice, que a ver, que no funciona así porque las marcas tienen sus propios centros, pero bueno, a veces somos Pininfarina y nos dice SEAT, queremos que nos diseñéis un concepto para el Salón de Ginebra, que es dentro de 5 meses. Entonces, obviamente, hay que empezar mañana.
bocetos, luego de los bocetos las maquetas, de las maquetas a la escala grande la maqueta y de la maqueta grande definir ya y después hacer el prototipo que tú lo ves en el Salón de Ginebra y puede ser falso total, solo es estético, no tiene ni motor, no Claro, tiene nada, claro. a lo mejor no se puede ni abrir una puerta o solo una, o si no ya es un prototipo real. Pero Has eso ya comentado cuesta. Pininfarina, para Sí. que la gente lo entienda qué es. Sí, para que yo lo entienda. Ah, Yo lo sé, pero es una historia muy interesante. Pininfarina, Battista Pininfarina era un carrocero que era el que hacía los Ferrari prácticamente desde el inicio y que dio lugar después a su hijo, su hijo, Sergio Pininfarina, y lo continuaron los hijos. Hicieron básicamente una empresa de diseño. Fueron primero carroceros y después pasaron a ser un centro de diseño, hasta ser una empresa de fabricación de prototipos y hasta fabricación de diseño en general, industrial, cocinas, etcétera. Oye, y estás mencionando mucho los centros de diseño. Esto supongo que cuando empezó todo el movimiento automovilístico, estaba mucho más pues expandido, supongo que serían más comunes. ¿Hoy en día siguen habiendo centros así de diseño o cada escudería o cada marca tiene su propio diseño? ¿O cómo funciona eso? Pues mira, antes, desde el principio, Harley Earl fue el creador de un centro de diseño cuando era director de Chrysler. Él estaba como en la parte de color and trim, donde se elegían los colores, etcétera. Pero no había un centro de diseño en sí mismo. Y él introdujo la arcilla, el clay, con lo que se hacían antes figuras tipo Frankenstein o dinosaurios para las películas, y él lo introdujo en los coches para poder diseñar maquetas pequeñas y hacer todas las formas que quisieran. Sí. Y a partir de ahí nació el primer centro de diseño o departamento de diseño. Vale. Mientras en Europa existían los carroceros. Una marca le llevaba un chasis o un tío compraba un Bentley, un chasis con su motor y todo, lo llevaba a un carrocero y salían y hacían las carrocerías. En Italia, en Inglaterra, etcétera, etcétera. En Francia, los más famosos, los italianos, ¿no? Y, bueno, a partir de ahí, los carroceros empezaron a hacer sus estudios de diseño. Y, bueno, y después las marcas por sí mismas las hacían ellos mismos, hasta que ya prácticamente se han fundido. Por ejemplo, Ferrari ahora tiene su centro de diseño. Vale. Ya no es Pininfarina. El último Pininfarina creo que fue el 599 GTB y el 458. Y a partir de ahí, Ferrari ya diseña sus coches dentro. Claro, lo internalizan todo. Sí. A nivel de, yo creo que a nivel de negocio también será mucho mejor para ellos. Supongo, sí. Y luego tendrán esa flexibilidad de ir back and forth todo el rato si no les gusta el diseño, que ir otra vez a la agencia de diseño. Sí. Y una cosa, a nivel de tecnología, obviamente las cosas han cambiado mucho y están cambiando mucho. ¿Tú crees que, por ejemplo, para diseñar un coche de conducción autónoma ahora con los Teslas y todo lo que está viendo, cambia la cosa? ¿O como tal el diseño es el mismo? A ver, no, lo de autoconducción autónoma obviamente tienen que ser más resistentes por si se la hostian. Sí. Eso estaría bien. No, cambiará algo del diseño interior, un poco más amplio, ya no hay cambios de marchas, no sé. Todo el motor está abajo, ahora hay más espacio, el morro puede ser más corto. Más aburrido todo, sí. Más aburrido. O sea, ahora mismo, actualmente, ¿cuáles son las tendencias más comunes en el diseño de coches? Bueno, todos han ido creciendo porque tienen que albergar más cosas, el diseño para los atropellos, para que sea todo más seguro, las deformaciones, para que sea más barato reparar ciertos choques en parachoques y tal. La tendencia, bueno, pues 8.000 millones de pantallas, que la gente, que está comprobado, a todo el mundo no le gustan las pantallas. O sea, la gente quiere tocar botones, subir el volumen con una ruleta, porque es muy incómodo estar tocando todo el día. Estás con el móvil, estás con tal, después llegas al coche y tienes que estar todo el rato con un solo dedo, es un rollo. Las tendencias... A ver, las tendencias... Las tendencias no te gustan mucho, las actuales. No, porque ahora tú ves un BMW o ves y es una explosión de cosas. Hostia, yo me meto en un Mercedes ahora un nuevo esto y parece que estás en una nave espacial. Es una locura, es todo pantalla y es blanco todo. Claro, pero yo también creo que aquí el tema es que yo eso lo veo muy de cerca por Julie, es que
vamos a poner las cosas de raíz primero, que hay gente que son amantes desde siempre de los coches clásicos y de lo vintage y del old school. Entonces, por ejemplo, Héctor, yo te quería preguntar en tema de esto. Tú, la industria del motor a día de hoy, con toda la conducción autónoma, lo que dice Alex, parecen naves espaciales, todo se está modernizando mucho. ¿Tú cómo lo ves eso? O sea, tú estás buscándote y quedándote en tu nicho de coches clásicos y estás obviamente totalmente en contra de todo esto. A ver, en contra no. Lo que pasa es que antes los coches se diseñaban para que alguien se comprase ese coche, le pareciera buenísimo y lo tuviera 10 años o mucho tiempo. Y ahora lo importante es el renting y el leasing. Entonces, el coche se fabrica de una forma más barata, tiene 8.000 millones de ordenadores calculando cosas y que no se choque, que no se vuelque y que tal y que cual, pero todo está cubierto con plástico. Plástico que brilla mucho y es muy bonito, pero vibra más, parece que está fabricado peor, la sensación es peor y sabes que eso en el tiempo no va a durar igual. ¿Cómo va a durar una pantalla gigante 15 años dándole el sol? ¿Sabes? Entonces, ¿qué pasa? Los coches, Mercedes, BMW, etcétera, tú los ves y no son como un Mercedes de los 90 que veías todo muy duro y que lo ves hoy en día y está todo en su sitio y no cruje y tal. Y hoy en día todos estos coches a la mínima crujen, suenan. ¿Pero por qué? Porque el tío que se compra ese coche y se gasta 80.000 o 90.000, si lo va a tener 3 años. Y después lo cambia por otro. Sí. Y lo cambia por otro, y lo cambia por otro. Entonces es como que los coches como que se tiran a la basura, porque yo no tengo ni idea de economía, pero yo no entiendo cómo una marca puede fabricar 700.000 coches que a los 4 años como que se los quedan y los revenden y no sé, o sea, no sé cómo van a acabar. Bueno, para las marcas es mucho más interesante que a este movimiento actual, porque es lo que tú dices, la gente tira los coches para máximo 4 o 5 años, luego lo cambia. Entonces ahí siempre hay una demanda, yo creo, más grande que antes, que sí que, como tú, por ejemplo, que te gusta, que eres un amante de los coches clásicos, te compras un coche para tenerlo toda la vida o tenerlo 10, 20 años. Y lo que te quería preguntar es que, como he estado viendo lo de los coches antiguos y coches clásicos, ¿cuál es exactamente la diferencia entre un coche antiguo y un coche clásico? A ver, un coche clásico representa, tiene una importancia en la historia del automóvil, mayor o menor, pero es un coche que ha significado algo para los apasionados de los coches, ya sea porque su diseño en su momento fue absolutamente genial y súper útil, o porque ganó carreras, o porque era un buen coche con unas buenas sensaciones. Y un coche antiguo pues es simplemente un coche que ha hecho una función como objeto de desplazamiento, pero tampoco aporta nada más. Nadie está apasionado por ese coche, ni lo va a estar. ¿Y tú crees que ahora mismo con lo que dices, que la gente tiene pues, periodos de duración como ownership de los coches muy, muy corto, ¿tú crees que es por la tendencia solamente o porque realmente estos coches que se están haciendo hoy en día no tienen la misma resistencia a largo plazo que tiene uno como por ejemplo el tuyo? A ver, es que todos los coches, o sea, para empezar, por ejemplo, hay fabricantes que dicen, no, es que esa caja de cambios no hace falta mantenimiento. ¿Cómo no va a necesitar mantenimiento una caja de cambios? En 4 años o en 6 años. ¿No va a necesitar nunca jamás cambiar el aceite? ¿O es que lo que piensas es que lo vas a cambiar antes y entonces cuando ya se rompa ya habrá pasado mucho tiempo? O sea, eso es un sinsentido. Vale. No sé, es que no están hechos ya para durar, están hechos para el momento. Claro. Es como iPhone, por ejemplo, Apple. ¿Cómo puedes hacer un producto que cambia cada año? Es que tu producto es tan malo que solo dura un año y tienes que actualizarlo completamente, bueno, o casi completamente en un año. Cuando antes, joder, un iPhone duraba más. Es que ahora te compras uno y a los 8 meses ya está el otro. Y es como, no sé, da la sensación de que todo se diseña para como que dure poco y que mole mucho, pero que se va a tirar a la basura. Es lo que da dinero, se va a al fin y tirar. al cabo. Claro, pero al final, yo que, lo repito, no tengo ni idea de economía y eso,
todas las empresas siempre necesitan crecer. Siempre, en cualquier cosa. Pero llega un punto que tiene que ser imposible de mantener. Porque si una empresa vendías 500.000 coches, 600.000, 700.000, ¿qué pasa? Que dentro de 10 años cada empresa va a tener que vender 1,5 millones de coches. O sea, al final es como insostenible, porque todo el mundo quiere ganar, se acaban los recursos y es imposible vender más. Claro, eso ya estaríamos hablando del consumismo, el capitalismo. Claro, y al final se crean oligopolios y todo. y Sí que es ya verdad está. que, por ejemplo, los iPhones, pues obviamente tú te compras un iPhone y te puede durar 3, 4 años. Lo que pasa es que la persona al año siguiente que ve el iPhone nuevo llevará 4 años con su móvil y lo cambia. A lo mejor a ti no te toca cambiar. Por ejemplo, a mí me pasa que el próximo año sale un móvil nuevo, mi hermana dice, joder, llevo 4 años con él, lo voy a cambiar. Y yo llevo 2. Y digo, bueno, yo me espero a los 2 siguientes. Entonces, como venden a tantísima gente, dependiendo, uno compra el iPhone 13, el otro compra el iPhone 14. No todo el mundo va renovando todo el rato. Yo, por curiosidad, ahora hablando que luego ya entraremos un poquito en plan restauración de clásicos y cómo funciona todo ese mercado, pero para acabar con este tema de coches modernos, ¿qué piensas de Tesla? Pues bueno, a ver, es el primer coche eléctrico más vendido y tal. Tampoco he conducido uno, y sin más, es un eléctrico, va bien y ya está. También sé que ha habido muchos problemas de fabricación, que si por dentro están mal hechos, pero después lo han mejorado, pero tenían fallos, pero el servicio postventa y atención al cliente es pésimo en España, pero allí funciona bien. No sé, no tengo una opinión. O sea, Elon Musk es un genio, pero ya está. Pero tú, por ejemplo, coches eléctricos, ¿irías hacia allí o no? ¿O no te gusta A ver, ese es tema? a ver, el coche eléctrico para ciudad, para desplazamientos cortos y eso, perfecto. Lo que no tiene sentido es imponer a la gente el no, tira tu coche que ya tiene 8 años o 12, un diésel que gasta 5 o 6 litros a los 100, tíralo y cómprate un coche con el que te vas a tener que parar a recargar por la auto... A ver, y no lo digo aquí porque solo viajo con ese coche. He probado Mercedes EQS, el nuevo, el EQC, Taycan y todos esos coches los he probado viajando a Granada, todos. No, o sea, no es cómodo, no mola. Mola para ciudad. El Polestar, por ejemplo, lo está usando en ciudad y para ciudad es perfecto, pero no tiene sentido que todo el mundo se lo tenga que comprar gente que viaja. Ya. Y sobre todo, porque está demostrado y cualquier ingeniero y científico te dice que es imposible que se puedan fabricar todas las baterías que hacen falta para todos los coches que quieren conseguir vender el gobierno y las marcas. Es imposible. Y por curiosidad, a nivel de diseño, ¿qué te parece Tesla? Bastante soso, la verdad. Soso, o sea, lo ves por detrás y parece como un Opel. Opel siempre me ha dado la sensación de que saca coches y parece que ya tienen 2 años. Es un poco como que siempre han estado ahí como al punto de la modernidad. Y Tesla es muy aséptico, no me parece ni feo ni bonito. Soso. Un poco soso y tal, no sé. Bueno, sí, es como un coche Interesante. muy minimalista, ¿no? Que han... Súper parece un minimalista. súper Y minimalista. encima hay gente que le encanta el Tesla, a nivel de diseño estoy hablando, le encanta y dice, joder, me parece un coche súper minimalista, súper, bueno, que tienen esa visión de el típico que vive en Upstate, Nueva York, con su casa, su Tesla, no contamina. Pero luego es verdad que para los amantes del coche, que les gustan los coches clásicos, así, dicen siempre, joder, es un coche que no aporta nada, que es súper soso, a nivel de diseño, ¿eh? Entonces, bueno, siempre hay Hay un las club, dos hay un club versiones. de Tesla. ¿Un? Hay un club. ¿Aquí en Sí, en Madrid? y se juntan y tal. Tú ahí no vas, ¿eh? No entiendo. No lo sé. Podemos quedar con nuestros frigoríficos y tal. Y a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa, sí, que las neveras, tal. Oye, cambiando un poquito de tema, Héctor, a nivel ya de restauración y lo que hacemos aquí, lo que haces tú, vamos, ¿qué hacéis? O sea, cuéntanos un poquito lo que haces tú con tus proyectos y con tus clientes. Yo lo que hago aquí, que más que nada es como por gusto, porque es gestionar restauraciones. O sea, aquí en concreto, lo único que se hace a veces es tema de detallado, de la pintura, de algunas limpiezas de motor en profundidad, para que el coche esté perfecto. Aquí mismo. Aquí,
pero vamos, eso es con unas máquinas de pulido y con unas vaporetas buenas y tal. Pero lo que hago es como gestionar. O sea, tú tienes un coche que está mal de pintura, el motor tal, el interior está medio roto y quieres ponerle una radio. Entonces yo lo cojo y sé a qué especialista llevarlo para esto, a qué llevar el motor a un especialista de ese tipo de coche, dónde pintarlo para esto, dónde cromar, dónde arreglar las llantas y tal. Y después de ese proceso te lo entrego perfecto para que tú no hayas tenido que ocuparte porque, uno, no sabes a dónde ir, tendrías que estar preguntando todo el rato, probando y fallando, porque al final es cuestión de experiencia, de llevarlo a uno, que te lo haga mal, no volver a ese, Entonces, lo que hago es, pues igual que hay personal trainers, shoppers o Sí. lo que sea, pues yo soy el personal car care. Vale. O, Sí, o sea, es como un gestor de proyectos de Sí. restauración, Y básicamente. eso sería If You Like Cars. Eso es el garaje If You Like Cars. Vale. If You Like Cars es más eventos, los eventos de coches, y luego está también la rama de conseguir coches para videoclips, sesiones de fotos de moda, algún anuncio, cosas así. Porque al final, como soy Héctor el de los coches, para muchos conocidos, uno le pregunta, oye, ¿quién te puede tener un coche? Ah, pues Héctor ese tal sabe, entonces me llaman y eso ha ido haciendo como una pelota. Ya conozco a bastantes productoras y tal y de vez en cuando pues necesito un coche para este artista, este día, tal. Y entonces yo lo que hago, a diferencia de otras empresas que pues tienen 15 coches en stocks, 2 americanos, una furgoneta hippie, un tal y cual, y más o menos ofrecen esos, yo lo que hago es utilizar a todos mis contactos. Y tú me dices, necesito un coche de los años 90, verde, con el interior verde, y que parezca de gángster. Y entonces yo pienso, a ver, ¿quién tenía esto, este? Y entonces te mando esos 5 coches, coches que a lo mejor a ti no se te habían ocurrido porque no sabes de coches, y entonces dices, ah, pues me gusta este y este, podría no sé qué. Y entonces yo voy cuadrando hasta que consigo el coche perfecto para esa acción y tal. Entonces es un poco como consultor, experto. Sí, es un, intermediario. es un car sourcing que Sí, en Estados Unidos además hay gente que lo está haciendo y se está ganando bastante pasta, que al final tú provees coches a clientes Claro. Sí. a través de tus contactos y tu conocimiento. ¿Y qué gente, por ejemplo, ha habido, si se puede decir, algún cliente así o gente que se ha grabado con coches tuyos? Pues por ejemplo, bueno, para un anuncio de una sesión de fotos de Gucci conseguí un Ferrari 328, para la portada de Camela, un Bel Air del 56, para Milena Smith, para una sesión para El País Semanal o Vogue, no me acuerdo, un Plymouth, para Cruz Cafune un Nissan Skyline y un Nissan Skyline 4 puertas. Bastantes cosas. Hostia. Para Nicky Nicole, Nicky Nicole es del año 2000 o 2002. Y entonces vino aquí para una sesión de fotos y me habían dicho, necesitamos un coche de los 90, así que es lo que se lleva ahora, el estilo noventero y tal y cual. Y primero les dije, venga, vale, pues tengo de un cliente que es para vender un Mercedes SL negro, descapotable y tal. Y de repente dije, bueno, espera un momento, Nicky Nicole es argentina. ¿Y cuántas marcas de Argentina conocéis de coches? Ninguna. Ninguna. O de Tomaso. De Tomaso era un tío ítalo-argentino que creó una marca bastante famosa de deportivos que acabó del todo, resurgió, acabó como en los años 80, resurgió en los 90 con 2 modelos y hasta nunca. Oh. Y entonces yo tenía aquí, tenía un cliente que le hicimos la restauración de un de Tommaso Mangusta del 2002, un coche que se hicieron 236 unidades o algo así, muy poco. Y entonces, y ese coche era también del 2002. Entonces le conseguí para las fotos un coche argentino del 2002, igual que ella. Entonces, eso en las fotos, pues hay mucha gente que nunca lo sabrá. Pero igual que hay muchas cosas que nunca se saben, esa foto es a lo mejor imposible de replicar, porque a lo mejor es Nicky Nicole y va a Italia o a Estados Unidos y ¿quién le consigue un de Tommaso Mangusta del 2002? inviable. Pues a lo mejor nunca va a volver a pasar. Es una tontería, pero no lo es. Son
Claro, claro, no, cositas que- totalmente. ¿Y eso en cuanto a negocio? O sea, ¿te dedicas principalmente a eso? No. ¿O eso es como una...? A ver, realmente no me dedico principalmente a nada. Vale, ¿Por o sea- qué? Porque todo es volátil. En plan, puedo hacer un evento y me dedico justo a ese evento y de repente me llaman para un coche y en 2 meses nada, o a lo mejor en un mes hago 3 producciones de 3 coches. Vale. Y- Pero por eso que has dicho de poner en contacto a gente que necesita coches para producciones o cosas similares, ¿cuánto sueles cobrar, por ejemplo? Es que depende, para una sesión de fotos de 2 horas o 3, pues a lo mejor si el coche está aquí cerca y es aquí, o justo es en el centro y simplemente hay que ir, estar e irse, pues a lo mejor son 300. 200 para el cliente, 100 para mí, por ejemplo. O a lo mejor hay que estar 8 horas en Morata de Tajuña, en una cantera, llevar el coche, estar ahí, conducirlo y hacer pasadas, o dejar que lo conduzcan, que eso aumenta el precio. Claro, si es un coche automático es más fácil. Si es un coche como este, que tienes que enseñarle a cambiar, ahí hay un riesgo. Entonces pueden ser 800 o 1500 o tal. Entonces ahí depende un poco si voy yo, si va el cliente, si yo solo llamo y cuelgo y pongo en contacto. Entonces, es eso, no hay nada fijo de lo mío. Oye, Héctor, y una cosa, a nivel de restauración, ¿cuál es el desafío así más grande que tienes o que se tiene a la hora de restaurar? Bueno, es que el desafío depende de cuánto el cliente quiera gastar. Porque, claro, tú puedes coger un coche que en el mercado vale 15.000 y es que restaurarlo cuesta 20 porque está hecho un Cristo, o puede ser un coche muy caro pero que hay que hacerle una cosa de 3.000. Entonces, a ver, cogí una mujer, su hijo era seguidor mío y me llamó porque tenía un coche que había ganado en un concurso, un Golf, el típico Golf descapotable blanco del año 86, lo había ganado, lo había usado con sus hijos y con su marido, después se divorció, como los niños eran pequeños, no podía usarlo mucho, se le quedó sin batería en el parking y después, entre unas cosas y otras, lo dejó ahí, ya no lo arrancó y el coche se quedó 15 años en el parking. 15 años. Ya le había hecho 170.000 kilómetros, pero ahí se quedó. Y entonces, claro, en ese momento no tenía dinero para ponerlo a punto y todo esto. Después de un tiempo, pues ya decía, oye, ya lo voy a poner bien. Y el coche, pues ese coche en el mercado lo compras por entre 7.000 y 12. La restauración costó al final 14. Pero, claro, porque estaba todo después de 15 años parado, cosas oxidadas, bombas de gasolina, de aceite, de pum, pum, pum. Pero ahora tiene el coche y tan contenta. Pero, y más a nivel manual, manualmente, ¿qué es lo más difícil de restaurar? A ver, lo más difícil, si difícil o caro, pues una carrocería oxidada, un motor. A ver, lo más difícil es encontrar piezas. Vale. Eso es lo que puede joder un proyecto entero. Tú puedes tener un proyecto que te has gastado 50.000 y que te falten 5 cosas de 2.000 euros que no consigues, que no las consigues. Y que buscas y buscas y tardan en aparecer, o a lo mejor es que no las vas a conseguir. O sea que, claro, es que al nivel de trabajar con restauración de coches clásicos se necesitarán piezas muy antiguas o muy nicho y a veces no las encuentras. Claro, a nivel de restauración también lo bueno para ti es que supongo que de tanto preguntar, de tanto buscar piezas, claro, llegas a tener una cartera de clientes para todo relacionado con los coches, que luego te llega cualquier cliente, oye, ¿tienes esto? ¿Puedes encontrarme esto? Y tú puedes encontrar todo, casi todo. Sí, a ver, esto es un mundillo que al final es pequeño, más o menos en Madrid, España, pero lo de las piezas es, por así decirlo, jodido para todos. Está el especialista en Mercedes, que él se dedica y sabe a dónde conseguir, el que sabe mucho de BMW y ha tenido muchos, y entonces te dice, pues cómprala aquí o aquí. Hay como varios, pero cuando una pieza es un problema, es como para todos, aunque sepas. Porque a lo mejor la tienes que buscar en Holanda. Sí, sí, yo me imagino. Claro, claro. O sea, eso sería ya a nivel de restauración, como has dicho, garaje de If You Like Cars, pero luego ya tienes el evento que habíamos comentado de Autopia. Autopía. Autopía. Porque en realidad Claro, es que cuando lo estaba escribiendo digo, ¿será Utopia o Autopía? Porque es utopía, ¿no? Es una utopía. O sea, yo estaba pensando, a ver, mis eventos siempre se han llamado If You Like Cars,
o los que fueron justo después de la pandemia, Rinascente, porque era un renacimiento, ¿no? Y como era un evento en un bosque de 70 hectáreas increíble, lleno de coches, claro, es un sitio, y pensaba, esto es una cosa utópica, es idílico. Y entonces pensaba y de repente dije, pues utopía, autopía, ya está. No, está bien. O sea, no me rompí la cabeza. No, Oye, pero oye, tío, pero está bastante guay. igual que If You Like Cars, si te gustan los coches, tampoco es básico, pero... O sea, es eso, hay muchas... A mí con los nombres, a mí me encanta lo de crear nombres, logos o el concepto, el porqué. Por ejemplo, If You Like Cars, bueno, si luego enseñáis alguna imagen por ahí... Sí, la enseñamos ahí. Se ve que parece que lo ha escrito un niño, como el logotipo inicial. Y eso son las letras del cuaderno, del primero que escribí, que empezabas A, B, C, y ibas como rellenando. Esas letras están cogidas una a una para formar la palabra If You Like Cars, porque me gustan los coches desde que soy pequeño, y a muchos qué también. guapo. Entonces, hay pequeños guiños que nunca la gente sabrá, por así decirlo, pero que mola que estén ahí, porque cuando conoces ciertas marcas, ciertas cosas, y vas descubriendo esas cosas, es lo que le da vidilla. Sí, sí. ¿no? Oye, pero ¿y cómo empezó todo esto? O sea, ¿cuál fue el primer evento que hiciste? Pues entonces, yo desde siempre, yo antes, a ver, ahora ya no leo prácticamente nada de revistas ni nada, porque es que no, ya estoy tanto entre coches que es que no me da la vida. Pero yo antes, cada día, pues veía Autoblog, Motor Pasión, Speed Hunters, Sport Car DJs, o sea, veía novedades, clásicos, preparaciones, deportivos, tal. Y entonces yo me iba abriendo cada día, si a lo mejor había estado 2 días sin leer o 3, me iba abriendo de cada página, botón central, y iba abriendo pestañas, hasta que tenía a lo mejor 20 pestañas y me leía todas, porque la cosa es, no se me fuese a escapar algo, ¿sabes? Y leía mucho. Y una de las webs era Speed Hunters, que ahora conoce todo el mundo, y ves 8.000 pegatinas en coches por ahí. Sí. Casi todas falsas, por cierto, muy mal, hay que comprar pegatinas originales a las webs. Y leía todos los artículos de Japón, de Estados Unidos, del mundillo, de preparaciones, de modificaciones, de la cosa urbana, ¿no? Y de carreras y tal. Y entonces, yo cuando me compré el Alfa y eso, yo empecé a ir a concentraciones y a hacer fotos para enseñar desde el punto de vista de alguien que va a concentraciones eso, cómo hace Speed Hunters, y hacer fotos buenas y explicar, pues este es un coche que tal, que tiene unas BBS con suspensión tal, es este tipo de modificación tal, pero lo hacía en una quedada de Alcorcón por la noche o un domingo por la mañana en Villa no sé dónde, una concentración de clásicos, o en el Jarama y tal. Y entonces hice una web, ifyoulikecars.com, y iba contando todas esas concentraciones y enseñando a la gente el mundillo que a lo mejor se estaba perdiendo. O sea, porque era como un blog al principio. Claro, porque no sabían que esa concentración se hacía el primer fin de semana en Navacerrada, el otro aquí, porque siempre no había ninguna web de eso, de alguien que va contando todos los sitios a donde va y qué puedes hacer si te gustan los coches en Madrid, España. Y bueno, también ahí escribía mis primeras pruebas. Por ejemplo, mi primer V12, que como os decía antes, de las primeras veces, mi primer V12 fue un V12 Colombo de Ferrari, en un 365 GT 2+2. Estrenarse con un V12 con eso es la perfección, ¿sabes? Entonces ahí enseñé eso, el primer AMG GTS que me dejaron, que lo junté con un SLS y un SLR, un SZ Zagato del ex dueño de mi coche, que lo sigue teniendo la hija, porque el ex dueño murió, por eso tengo yo el coche. Bueno, hay muchas pruebas de este tipo. Y entonces decidí hacer, ya que había ido conociendo gente gracias al coche, que es la mejor herramienta de marketing que he tenido nunca, porque vas a una concentración y se te acerca uno, claro. Y entonces, bueno, fui conociendo gente y decidí hacer una concentración en una nave que era de mi abuelo, donde os he contado antes que mi abuelo empezó desde la nada, y trabajando en Ciudad Pegaso, después con unos talleres fue haciendo reparación de sofás y tapicería, y después acabó siendo el proveedor de Pegaso desde el año 72-73, de Pegaso y Iveco, de todos los autobuses, todos los camiones los tapizaban allí. Y en esta nave de 1.600 metros,
que ya estaba vacía porque ya acabó en el 2003 o así la producción y tal, porque se fueron a Italia, pues hice la primera concentración. Ahí invité a todo el mundo a unas cervezas y tal. Eran 45 coches, pero había de todo, absolutamente de todo. El mix, para mí, perfecto. Había un Jaguar E-Type, un SLR McLaren, un Wastefield, un Lamborghini Gallardo, un Toyota A86, un Ultima GTR, una Volkswagen Minibus, un Honda S2000. Y ese fue el primero, ¿no? Sí. Y entonces había de todo. Un mix perfecto. Y eso fue el primero. Después, en la nave de otro amigo, una nave de 6.000 metros, pues hice otro con 150 coches y 400 personas o así. Después ahí hice otro que era el If You Like JDM, solo de coches japoneses, que hasta ese momento yo creo, según lo que había visto, que es el evento más grande solo de japoneses, así bastante filtrado, no una concentración en un parking, sino filtrado, que se había hecho. Y bueno, y después ya en el autocine y tal. Y, por ejemplo, el evento de Autopía, ¿cómo funciona a nivel de negocio? O sea, ¿son clientes que ponen esos coches ahí? Que, por cierto, este año se hizo en el parque de las oficinas centrales del Santander. En el bosque, En sí. el bosque, que fue increíble. Y, o sea, a nivel de negocio, ¿cómo funciona? ¿Son clientes que ponen sus coches ahí o te pagan a ti un renting por ponerlos ahí? ¿Cómo funciona? Esto es, como digo siempre, es como una discoteca de coches. Es una fiesta de coches. Tú vas a una... Claro, porque el problema aquí está... Mucha gente dice, pero los coches pagan. Si los coches se exponen. Y es como... Tú vas a una discoteca, el 90% de la gente paga. Tú puedes decir, oye, tío, pero que yo soy muy guapo aquí y yo me he vestido muy bien, yo estoy dando imagen a tu sitio. Claro, las otras 800 personas también. Que tú eres famoso por lo que sea, eres un actor, un tal, un cual, lo que sea. Hay ciertos que no pagan, pero en general, para que esa discoteca o esa fiesta pueda existir, la gente tiene que pagar, porque es que si no es literalmente inviable, inviable. Porque hacer un evento de estos tiene un coste muy alto. Entonces, si fuese una exposición de 80 coches o 50 coches y vienen 1.000 personas o 1.500 personas a verlo, vale, los coches no pagan porque están expuestos como en un museo, por así decirlo, y a lo mejor están 2 días o 3, no pagan y solo paga el público. Pero claro, como es un evento para los coches en un bosque, que hay que organizar todo el bosque y tú estás teniendo también el privilegio de poner tu coche en ese bosque, que lo disfrute la gente, pero tú también disfrutar de todo el entorno y de todo. Entonces, ¿qué pasa? Hay algunos coches, pues a lo mejor los 959, el Quimera 037 de Teo Martín, los coches de Le Mans, los coches expuestos a posta para la generación de Corvette por el 70 aniversario, los Porsches del primero al último del 65 aniversario y tal, todos esos no pagan porque están desde el día anterior, tienen que estar más tiempo y tal. Pero todos los demás pagan. Pagan menos que el público, pero también pagan, porque esto es una fiesta. ¿Quieres venir a la fiesta? ¿Te gustan los coches? No pagar. Tienes que aportar. ¿Y cuánto porque pagan si no, ¿Cuánto a pagan? nivel de cantidad? los coches pagan 20 euros, que en realidad son 10 por persona, porque pueden 10 copiloto, 10 piloto, 20 euros. Pero claro, son 20 euros que en realidad nosotros invertimos de ahí en ponerles unos cubrematrículas para que no se vean sus matrículas, que eso hay gente que le importa mucho, pero además en las fotos queda mejor. Se les dan un descuento de Woylet, de Repsol, por ejemplo, de 3 o 5 euros en gasolina, dependiendo si ya están o no. Un descuento de Autotecne de un telemecánico, que eso cuesta normalmente 40 euros al año y eso les sale gratis. O sea, que muchísimo. Un descuento en no sé cuánto. Se les da además, hicimos una de las primeras cosas, un código QR para cada coche. Eso se está empezando a meter en eventos como en Pebble Beach o en Villa d'Este, que tienen el cartelito delante del coche con un código QR con la información. Pero claro, eso nadie lo ha hecho para 800 vehículos. Ya. Entonces nosotros, con todo el formulario que tenían que poner los propietarios al inscribirse en el evento, marca, modelo, año, kilómetros, color, tipo de cambio, tipo de motor y una pequeña descripción,
de yo me lo compré porque mi abuelo tenía uno y Claro, esto, la fíjate, historia claro, detrás. una historia que mola. A ver, si tú te has comprado un GT4 nuevo y te lo compraste ayer, pues no tiene mucho que contar, solo que me gusta mucho, es el sueño de mi vida o algo así. Pero hay otros coches con mucha historia. Claro. Y entonces, a través de eso, con The Motor Chain, que es una aplicación de un español, un amigo que vive en Suiza, que ha creado una aplicación para documentar coches, porque la documentación de los coches es hasta un 25% del valor del coche. Tú si tienes un coche muy bien, súper cuidado y tal, vale, ¿y cuándo ha pasado las revisiones, tal, qué historia tiene? Ah, no, es que no tiene libro, es que lo perdí. Mal, ¿sabes? O no, lo he restaurado entero, lo he pintado entero y he hecho todo el motor. ¿Y las facturas? Ah, no, es que no la guardé. Entonces, ¿de qué me sirve? Me puedes contar lo que tú quieras. No sé si debajo has puesto papel de periódico y está mal pintado o si está perfecto, ¿sabes? Claro. Y entonces esto es con tecnología blockchain, una aplicación que tú pones toda la info y es privada para ti. Y entonces, con ellos creamos unos códigos QR que después imprimimos en imán, que 950 pavos en imanes para cada coche. Le dábamos a cada coche un QR que podía poner en la puerta y entonces la gente se acercaba al coche y podía ver la información de su coche. Hostia, qué guay eso. La descripción, el año y tal y cual. Y Oye, claro, y a nivel de coste, o sea, el evento que más te ha costado organizar, ¿cuánto ha sido más o menos? ¿Cuánto ha sido? ¿De coste? A ver, son eventos que tienen 80.000 hasta 90.000 euros O sea, de gasto. casi 100.000 euros de coste. Sí, sí, sí. Es Y que luego- son mucha gente, muchas personas, desarrollo de la web, de los cuestionarios. Sí, y un luego, huevo. ¿qué porcentaje de beneficio puedes tener tú ahí? Bueno, esas son cosas más privadas entre los socios, pero, Todo aquí en privado, ¿no? pero bueno, a ver, son partes. Vale. Está dividido en partes dependiendo de cada uno cuánto haga y cuánto aporte, Vale. por así decirlo. Pero Pero vamos, existe beneficio. sí, pero ahora ya se ve un poco la luz, te quedas más o menos bien. ¿Por qué? Porque el evento pasado, que fue el primero, tuvimos problemas de tema logístico, de la comida, de las entradas, porque es un sitio complejo, cómo llegar, dónde aparcar, muchos problemas y el tema coches fue increíble, muy bien. No tanto como este año, que ha sido mejor aún, pero fue muy bien. Y la gente muy contenta, salvo porque no había indicaciones para llegar desde donde habían dejado los coches, que a lo mejor estaban entre 500 metros y 2 kilómetros, se habían aparcado muy lejos. Claro, llegaban ahí y tenían que andar más por dentro del bosque. Las barras no estaban tan bien hechas, en un punto se desconectó la luz. Bueno, joder. O sea, muchas, claro, porque es un bosque. Estás haciendo un evento Sí, en medio de es un verdad bosque. que yo, por ejemplo, este año cuando fui, estábamos andando, yo lo dejé ahí al principio y nos dijeron seguir andando y tal. Y claro, cuando andas es bastante fácil, pero cuando te metes en el bosque, sí que es verdad que Juli y yo lo estábamos comentando y diciendo, hostia, porque ves a la gente, pero si te toca ir solo y no ves gente, por casualidad de que justo cuando estás entrando no hay nadie, llega un momento que no sabes si tirar para la izquierda o para la derecha. Claro, bueno, había carteles. Sí, sí, digo que habrá gente como empanada, tal. Claro, pero tú imagínate que este año había muchos carteles, ya no había fallo, pero el año pasado sí. Claro. Entonces hubo un cúmulo de cosas que hizo que no saliese tan bien, ¿no? Entonces este año, el anterior fue en septiembre de 2022 y lo hemos querido hacer en abril para recuperar confianza y decir, oye, no vamos a esperar un año, vamos a recuperar la confianza ahora. Y es un evento que ahora sí que ha salido perfecto, todo el mundo contento, todo el mundo feliz. No hubo colas ni de entrada de coches, ni de entrada de público, de comida muy, muy, muy bien. Obviamente en la hora punta, a las 2:30, 3, pues algo de cola hay, pero vamos, en general, muy bien. ¿Qué pasa? Que para el beneficio, para alcanzar beneficio, he tenido que hacer no sé cuántos eventos ganando a veces irrisoriamente de la gente, joder, y te merece la pena. Y es como, a ver, es un proyecto, es una construcción. Ahora, con este nivel de gente, sí que se puede empezar, ya los patrocinadores nos conocen, saben que podemos hacer algo bien, que es interesante porque viene mucha gente, pero sin patrocinadores buenos, que ahora ya podemos conseguirlos y tal,
el evento es imposible. O sea, si por ejemplo, si no hubiese patrocinadores, sería imposible. O sea, O sea, perderíais pasta. la gente tendría que pagar 50 euros o 60 euros. Vale. Y al final, un coste de una entrada de 20 euros, ¿qué te cuesta 20 euros en Madrid? Pues una cena más o menos. Pues que son 20 euros, ¿no? ¿Qué son? Claro, joder, es que 20 euros, a ver, es que yo he querido siempre que pueda ser un precio que pueda pagar todo el mundo. A ver, he hecho eventos, al principio eran 3 euros en el autocine, después 5, después 8, pero claro, es que todo se va profesionalizando. ¿Y esos 20 euros es todo para vosotros? No, O... 20 euros, el 3% es para, bueno, que puede parecer poco, pero es que claro, no puedes quitar más. Ojalá, cuanto más alta es la entrada, más puedes quitar. 3% es para niños contra el cáncer, el estudio contra el cáncer en niños de la Universidad de Navarra. Después, los 2 euros que cuesta cada niño de entre 5 y 13 años que no pagan, también van para eso. Obviamente nos gustaría que fuese más, pero bueno, es que es eso, es un coste que más o menos cualquiera se puede permitir, que unos chavales que les gustan los coches que tienen 15 años, 16, 17, si les dan la paga los padres, pueden ir al evento. No quiero hacer nunca un evento elitista, porque en ese evento cuesta 20 euros. La idea es, dentro de ese evento, hacer otras zonas que puedan ser más caras para quien quiere una zona VIP, barra libre, lo que sea. Eso se puede hacer, pero al evento tiene que poder entrar todo el mundo. Porque para hacer eventos más elitistas y de lujo ya hay otros. Yo lo que quiero es... A ver, If You Like Cars, lo que dice en la frase que hay debajo es para los amantes de los automóviles y su cultura. Es eso. Entonces, es crear cultura. En eso es en lo que quiero ser referente, al final. Qué bueno. ¿Y más a largo plazo, cómo lo estás enfocando? O sea, ¿cuál sería tu objetivo para dentro de 5 o 10 años con este proyecto? El objetivo es hacer una utopía al año en este bosque siempre y que se quede ahí y que se convierta en una referencia y que venga gente también de Alemania o de Inglaterra, que vienen muchos a hacer viajes con sus coches y tal, y que vengan, igual que nosotros vamos a Goodwood y tal, aunque nunca lo alcanzaremos, Goodwood es otra historia, en su tipo de evento, pero nosotros queremos ser en un bosque un tipo de evento increíble. Pero después lo que quiero hacer es empezar a hacer más desayunos, como el de Breakfast and Cars, que quiero empezar a hacer casi uno al mes, porque es que la gente quiere, o sea, y es un evento muy sencillito, 10 pavos, te tomas un chocolate con churros, ves coches, perfecto. Después hacer eventos entre medias de unas 2.000, 2.500 personas, 300 coches, hacer la fórmula que hice al principio, que era bimestral, que se llamaba If You Like Cars bimestral, que eso no lo hace nadie porque normalmente es o una vez al mes o una vez al año. Y eso sería más exclusivo, ¿no? No, es... Porque son 2.000, 3.000 personas, has dicho. No es tanto exclusivo, es cuando se llene y ya está. Son 250, 300 coches del mismo tipo que puedes encontrar en Utopía, de todo tipo, y hasta que se llene y ya está. Eso hacerlo entre septiembre y mayo o junio maximísimo, porque a mí no me gusta lo de que se hagan eventos en verano. Yo no lo entiendo. Lo de tener coches al sol a 50 grados, yo no lo entiendo. Y no es agradable al final. Estás sudando ahí. No. Entonces el objetivo es eso. Muchos más eventos, muchos más sitios y en otras ciudades. En Barcelona, en el norte, por Asturias, Galicia, Cantabria, etcétera. Por el sur también. Y Portugal, que está al lado y hay mucha cultura de coches también. Ese es el objetivo. Que al final haya If You Like Cars en toda España. Hostia, qué bueno. Pues qué guay, tío. Tenemos que ir. Bueno, tú has ido ya, tú fuiste al Yo fui este al anterior, año, ¿no? iré el año que viene porque me gustó muchísimo, la verdad. Encima, el ambiente es muy bueno, la gente es muy simpática, se nota que están disfrutando cuando están ahí. Obviamente es gente que ama la industria del motor. Y muy bien, Héctor, tío, muchísimas gracias por tenernos en tu Joder, again. estudio espectacular. Yo creo que tienes el mejor estudio de todo Madrid. Es acojonante. Muchas gracias. Y encima se nota que te lo has montado bien con amor, porque has ido añadiendo cositas. Yo cuando vine aquí la primera vez no había muchas cosas que están ahora, a nivel de muebles y detalles. Se nota que sigues construyendo.
Y no hemos acabado aún. Tenemos una pequeña sección para conocerte mejor que se llama... Se llaman las Trippers Quick Questions. Son 10 preguntitas rápidas, generales, fáciles de responder. Vale. ¿Vale? Así que nada. Trippers Quick Questions con Héctor Álvarez. Un personaje histórico del pasado para tener una charla. Enzo Ferrari. ¿Vale? 3 cosas que van a ser diferentes de aquí a 50 años. Los coches, la comida, el ambiente. ¿Qué prefieres? ¿1 millón de euros hoy en cash o 3.000 euros al mes para el resto de tu vida? Yo creo que los 3.000. 3.000. Es más útil. Imagínate que mueres hoy y te dan la opción de revivir. ¿En qué año lo harías? En el mismo, porque la gente que quiero está ahora mismo. ¿Vale? ¿Vale? O sea, mañana mismo. ¿Vale? ¿Cuánto vale un Bitcoin ahora mismo? Pues debe estar como por 25.000 o 30.000 o algo así, porque Pues sí. bajó a la mitad, pero no tengo ni idea. No, claro, bien, la has clavado, macho. Yo metí, yo no tengo ni idea. Un amigo, no sé cuánto, tal. Le di 200 pavos. Se convirtieron en 1.400, creo, en algún momento, pero creo que ya no Ya, existe. ahora son No lo 14. sé. No lo sacaste, no lo sacaste. Si pudieras vivir la vida de otra persona, que esté ahora mismo muerta o viva, ¿quién elegirías? A ver, a lo mejor Gordon Murray, y ya no sabría ahora mismo. Ese es el primero que me Vale, viene. nos vale. ¿Crees que la raza humana seguirá viva en 500 años? Sí, viva, sí, pero como las cucarachas también. O sea, tampoco- ¡Qué bien! O sea, sobrevivirán, pues Pero porque, mal porque viviendo. Sobrevivirán, habrá, pero... Vale, Vamos. vale. ¿Qué prefieres? ¿Morir ahogado o morir de amor? Pero ¿cómo se muere de amor? No sé. Yo no he muerto todavía de amor, pero vamos. Hombre, pues de amor, supongo. Sí, ¿no? Vale. ¿Crees en la vida extraterrestre? Sí. Si estamos nosotros aquí, que somos un nada en medio de una galaxia, en medio de 15.000 galaxias o no sé cuántas, obviamente algo hay. Es que yo creo que quien no lo cree está flipado. O sea, es un egocéntrico, porque algo más hay, está claro. Y ya para terminar, la última pregunta. Como el podcast se llama Trippers, queremos que nos cuentes el mayor trip que te has pegado en tu vida. Una anécdota así random, graciosa o loca. Bueno, a ver, lo único que me viene a la cabeza ahora, iba a Utopía el día antes a llevar un Porsche 911S del 68, que los custodio yo, los guardo aquí, y un 911T del 70, rojo. Entonces, cuando tú conduces un coche clásico, vas mirando por tu culo, literalmente. O sea, tienes que ir mirando atrás porque la gente se acerca mucho. Se creen que es también un coche normal y la gente no aprecia que, oye, tío, es como si tú le metes prisa a un anciano. Hay que tener cuidado. Y sobre todo cuando hay badenes, ¿vale? Entonces, los badenes, con un clásico de estos, bajito, lo pasas de lado, lo pasas lento y no te gusta que te achuchen. Entonces, nos metemos en la vía de servicio y ya solo hay un carril y tal. Y veo un Audi Q8 al fondo, ahí como Q8 blanco así, y le veo muy cerquita de mi amigo, al que yo le había dejado ese coche, porque me fío de él, porque conduce bien, pero ese coche es de un cliente, entonces hay que ir con cuidadito. Y tal. Llegamos a la rotonda. Yo paso la rotonda, él la hace y el otro la adelanta como por el exterior o interior, no lo vi, pero entonces ya se me junta a mí. Empezamos a subir como un puente. Y yo diciendo, joder, tío. Y ya estábamos mirando, mi novia y yo, joder, tío, ese tío va muy pegado al otro y ahora nosotros, joder. Y entonces estamos bajando del puente y entonces yo como que le hago como así le muevo la mano y tío, ¿qué coño haces, tío? Aléjate, joder. No me ves. Y entonces mi novia, que es un poco así tal, entonces hace así y como ella vio por el retrovisor que el otro hacía como espasmos así, entonces le hizo una peineta así. Y entonces pasamos la rotonda, llegamos a una calle que había parking de lado de sobra y entonces me pongo al lado como diciendo, venga, pasa de una maldita vez ya. Y entonces se pone al lado y es Carlos Sainz, padre. ¿Qué dices? ¡Hostia! Sí. Y entonces nos dice, pero hombre, no, pero ¿por qué hacéis eso? Digo, tío, es que te pegas mucho, te pegas mucho, tal. Y dice, pero hombre, la peineta hacer así, no. Digo, bueno, ya, pero joder, tal. Dice, bueno, y entonces ya se va. Y yo flipando, yo diciendo, joder. Hostias. Y digo, joder, pero a ver, en realidad,
Y entonces se vuelve como a parar y nos dice, pero me gusta mucho tu coche, ¿eh? Y yo, gracias, tal, y se va. Y iba a jugar al golf en el Santander. Pues Hostia, muchísimas tío, gracias, muy Héctor. buen Ha trip, sido ¿eh? muy Muy buen buen trip. trip, Sí, buenísimo. sí. Oye, Y- Héctor, pues nada, mil gracias por ¿Has estado acogernos, cómodo, ¿has bien? estado cómodo? Sí, mucho. Bueno, en tu A casa, vosotros. ¿no? Claro. Tú como en casa has estado, ¿no? Claro. Después que de todo nada. el lío que te hemos hecho aquí en el estudio. Bueno, chavales, esas cositas, suscribiros, darle a like, compartir, ayudar al canal. Seguir a Héctor, seguir a sus proyectos. Que seguimos a full. Y ir a los eventos, que están súper guays. Ya Eso lo ha es, hecho eso Alex. es. Dejaremos toda la información en la descripción y nos vemos en el Nos vemos siguiente en el vídeo. siguiente. Chao, chao. Chao. Luego-